Déjenme aquí entonces. Pues bueno, lo que vamos a ver pues son construcciones, ¿no? Entonces, mm, no, déjenme que se está atorando un poco. Ok, entonces vamos a ver construcciones geométricas. Bueno, tardé un poquito en empezar porque estaba como que atorándose mucho esto, pero parece que ya funcionó. Y siempre sucede, o sea, todo el día funciona bien, y ya nada más a la hora de que va a ser la clase es cuando empieza a atorarse, ¿no? Bueno, pues entonces, pues las construcciones geométricas son una parte muy importante, ¿no? Vamos a hacer también, si da tiempo, dos ejemplos muy importantes de la geometría, ¿no? De la geometría que estamos trabajando, ¿no? Que es la geometría plana euclidiana. Ujú. Bueno, em, pues básicamente lo que tenemos que hacer, digamos, en una construcción geométrica, pues es trazar una figura que se nos pide. O sea, lo que tenemos que hacer es trazar una figura que se nos pide, pero debe ser, bueno, se nos debe lo que se nos pide, pero a través de decirnos cómo van a ser qué van a ser, cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar y de qué manera las podemos utilizar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar bien. Una figura que se nos pide, se nos deben dar las herramientas para hacerla, ¿no? Entonces, se nos deben decir, se nos debe decir cuáles herramientas podremos utilizar y de qué manera, ¿no? Es decir, bajo qué reglas. Ujú. Entonces, bueno, déjenme poner una hoja más. Entonces, las herramientas que vamos a utilizar, pues son regla y compás, ¿no? Pero no las habituales, por decirlo así, ¿no? Entonces, las herramientas que utilizaremos serán regla y compás, ¿no? Antes de entrar, digamos, a cómo vamos a utilizar esas herramientas, les quiero así como decir, digamos, como que intuitivamente es agarrar, rectas, ¿no? Que siempre podremos trazar rectas por cualesquiera dos puntos distintos, por ejemplo, y que siempre podremos trazar circunferencias de cualquier radio, ¿no? Con cualquier centro y cualquier radio. Entonces, nuestra regla en este caso no va a ser como nuestra regla habitual, digamos, de que está graduada, ¿no? O sea, no va a ser una regla como la conocíamos, digamos, de la primaria, sino simplemente es nuestra habilidad de trazar rectas, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Entonces, la regla, pues será nuestra habilidad de trazar rectas y como bien sabemos, pues son infinitas, ¿no? Y ahorita vamos a especificar más, ¿no? De trazar rectas y el compás, pues será nuestra habilidad. Es que esto de repente como que se atora un poco.
nuestra habilidad de trazar circunferencias. Aquí también va a haber un detalle. Una cosa es la circunferencia y otra cosa es el círculo, ¿no? Entonces, sí se hace luego una distinción, aunque a veces en algunos contextos pareciera que no, pero la circunferencia pues es simplemente toda la orilla, digamos, ¿no? La circunferencia pues es todo esto. Esto sería la circunferencia, ¿no? Y círculo sería todo, ¿no? Esto sería el círculo. Todo, junto con la orilla y todo, eso sería a lo que uno le llama círculo. Aunque en inglés por lo regular a los dos le llaman igual, ¿no? Pero nosotros sí hacemos distinción, ¿no? Esto es circunferencia. Bueno, pequeños detalles, ¿no? Entonces, así lo puse, ¿no? Digamos como que de manera muy intuitiva la regla, pues es nuestra habilidad de trazar rectas y ya, ¿no? Y el compás es nuestra habilidad de trazar circunferencias. Digamos que en este caso el compás que vamos a utilizar se le llama compás euclidiano porque es un compás que a la hora de que uno lo levanta, digamos, del plano, se cierra, ¿no? Pero hay forma de trasladar segmentos, ¿no? Aunque se cierre el compás, sí hay una construcción para hacerlo, incluso en el blog viene más o menos ahí comentada. Entonces, por esa habilidad que, o sea, por esa construcción, podemos decir que el compás moderno, el que no se cierra al levantarlo del plano, y el compás euclidiano, los trataremos de la misma forma, ¿no? Pero bueno, solo con comentarles eso, ese pequeño detalle, ¿no? Que el compás euclidiano, pues se suele considerar así, ¿no? Como que al levantarlo del papel, pues, o del plano, se cierra. Entonces, bueno, vamos a dar ahora sí, digamos, de manera rigurosa cómo va a ser el uso de nuestro compás y de la regla y el compás, ¿no? Entonces, la regla, ¿no? Son las únicas dos herramientas que podremos utilizar en las construcciones geométricas, ¿no? Entonces, como ya dijimos, la regla es nuestra habilidad de trazar rectas, ¿no? Déjenme aquí admitir a algunos alumnos que van llegando. Nuestra habilidad de trazar rectas y está, digamos, está determinada, o su uso, más bien, su uso está determinado. Eso es lo que debía haber puesto. Su uso está determinado por los primeros dos axiomas, ¿no? Que dimos. Por los primeros que dimos el primer día de clase, ¿no? Por los primeros dos axiomas. O sea, nuestra regla la podemos usar en base a esos dos axiomas que dicen lo siguiente, ¿no? El primero dice que dos puntos distintos determinan una única recta. Para eso son esos dos axiomas, para darle el uso, para determinar estas herramientas, que vamos a utilizar para las construcciones geométricas, ¿no? Entonces, determinan una única recta. Eso se traduce en que siempre podemos trazar dos rectas, siempre podremos trazar la recta que pasa por dos puntos distintos, ¿no? Ujú. Ese axioma se traduce en eso, para el uso de la regla y también en que el segundo es las rectas son infinitas, ¿no? Y así tal cual, ¿no? Las rectas que vamos a trazar van a ser infinitas. Entonces esos dos axiomas determinan el uso de la regla. Y el compás, ¿no? Y ahorita vamos a ver dos ejemplos.
El compás es nuestra habilidad, como ya dijimos, de trazar circunferencias, ¿no? Es nuestra habilidad de trazar circunferencias y está determinado por el tercer axioma, que tal cual dice lo siguiente, ¿no? Que podemos trazar una circunferencia con cualquier centro y cualquier radio, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Esas son, esos tres primeros axiomas, pues son los que determinan el uso de la regla y el compás. Y entonces, déjenme poner aquí otra hoja más. Una construcción geométrica, pues está, digamos que está, consta de dos partes, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Todo esto hay que tratarlo con cuidado porque luego puede haber confusión, ¿no? En muchas cosas, entonces hay que irlo haciendo poco a poco, ¿no? Entonces, una construcción geométrica consta de dos partes, básicamente, ¿no? Aunque a veces en muchos textos y muchos cursos no se hace, digamos, como que esa distinción, pero nosotros más vale que sí hagamos esa distinción, ¿no? Consta de dos partes. La primera, pues, es construir la figura que se nos pide, ¿no? Construir lo que se nos pide. O lo que creemos hacer la construcción que nosotros creemos que va a resultar en lo que nos están pidiendo, ¿no? Construir lo que se pide. Este proceso debe terminar en un número finito de pasos, ¿no? Y la segunda parte, pues es demostrar que lo que se construyó es efectivamente lo que se pidió, ¿no? Demostrar que la construcción hecha efectivamente es lo que se pidió, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un primer ejemplo, ¿no? Este ejemplo parece sencillo, pero he visto muchos, por decirlo así, errores, ¿no? De la construcción de este objeto, bueno, de esto que vamos a escribir aquí, que es construir. Déjenme escribirlo bien, construir. De repente se atora esto. El punto medio, y aquí sí, parece sencillo, pero quiero explicar varias cosas, porque a veces uno puede incurrir en errores, ¿no? O sea, precisamente porque se ve muy fácil, como que uno tiende a cometer errores en esta construcción, ¿no? Entonces nos dan un segmento, ¿no? Digamos, vamos a ponerle solución, ¿no? La primera parte, pues, consiste en hacer la construcción y luego la demostración de que lo que construimos efectivamente, ¿no? Con las herramientas que tenemos, la regla y el compás. Entonces, pues no sé, pues consideremos, ¿no? Dado el segmento, o sea, bueno, le voy a poner así mejor, para que identifiquemos las dos partes, ¿no? La primera parte es la construcción, ¿no? Como nosotros creamos que debe de ser, ¿no? Con las herramientas que tenemos y con las reglas que tenemos, ¿no? Entonces tenemos el segmento AB y lo primero que vamos a hacer, pues es
trazar una circunferencia de centro en A y radio AB, ¿no? Y aquí le voy a ir poniendo, por ahorita le voy a ir poniendo así como que la justificación de por qué lo puedo hacer, ¿no? Eso lo puedo hacer por el axioma 3, ¿no? Ese es el uso del compás, que con cualquier centro y cualquier radio puedo trazar una circunferencia. Entonces, lo bueno, lo voy a hacer aquí en otro dibujo porque ahí lo puse muy, ahí como muy, no lo voy a hacer tan grande para que no ocupe tanto espacio y lo pueda ir haciendo aquí, ¿no? Entonces, de radio, este va a ser mi radio que voy a considerar y con ese radio pues trazo la circunferencia, ¿no? Con centro en A. Bueno, algo así, ¿no? Perdonen el dibujo, pero si en el pizarrón es difícil, aquí es más, ¿no? Y luego, también análogamente, aquí no hay ningún problema, ¿no? Análogamente, trazar la circunferencia de centro en B y radio AB, ¿no? Esta de la circunferencia con centro en B y radio AB, pues también lo vamos a denotar así, ¿no? La circunferencia con centro en A y radio AB, o la circunferencia con centro en un punto y radio R, ¿no? Así también lo vamos a denotar, para no andar escribiendo todo esto. Entonces trazamos esa circunferencia con centro en B y radio AB. Entonces nos va a quedar una cosa así, ¿no? Bueno, perdonen ahí el dibujo medio feo. Y luego, pues aquí va a haber dos puntos, ¿no? De intersección. Estos dos puntos, que les podemos llamar C y D, por ejemplo. Y tracemos, bueno, llamemos CD a los puntos de intersección de las circunferencias, de la circunferencia con centro en A y radio AB, y la circunferencia con centro en B y radio AB, ¿no? Y tracemos, pues, el segmento CD, ¿no? Este segmento, y ya, ¿no? Al punto donde corta a AB, aunque quedó muy feo el dibujo, no importa, ¿no? Digamos, y al punto donde corta al segmento AB, le llamamos W. Y hasta aquí acabó la construcción. Ahora hay que demostrar que ese es efectivamente el punto medio, ¿no? Entonces sigue la segunda parte, ¿no? Bueno, este es el dibujo. Yo creo que lo voy a hacer de nuevo por acá, pero voy a poner, pues bueno, dos. Ahora sigue la demostración de que efectivamente lo que se construyó, pues es lo que se pedía. Entonces déjenme agregar una hoja. Yo creo que el dibujo lo voy a hacer por aquí abajito. Tenemos entonces una cosa así, ¿no? Esto es A, esto es B. Aquí trazamos esta circunferencia de centro en A y radio AB. Y luego trazamos la circunferencia de centro en B igual radio AB, ¿no? Este C, este es D y este segmento, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la demostración de que este punto en realidad sí es el punto medio, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la demostración. Entonces, tracemos, digamos, tracemos AC, CB, los segmentos, ¿no? Este, AD y BD, ¿no? Para formar, ya atoro un poco, para formar los triángulos ADC y el triángulo
BCD, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer para formar esos triángulos. Entonces déjenme, o sea, vamos a trazar este segmento, tracemos este segmento. Esto lo puedo seguir haciendo, ¿no? De trazar esos segmentos, porque pues puedo seguir utilizando la regla, ¿no? Para seguir trazando estos segmentos. Aunque, o sea, en realidad estoy trazando las rectas, pero solamente voy a considerar el segmento, ¿no? Y ya, tenemos esos triángulos, ¿no? Así quedó medio el dibujo, pero bueno, no se fijen en eso, sino en lo que estamos haciendo en la demostración, ¿no? Entonces ya tenemos considerados esos dos triángulos. Y bueno, ahora pues, ¿qué sigue? Pues hay que ver que esos sean congruentes, ¿no? Que eso es lo que nos conviene para después veamos lo que sigue, ¿no? Entonces, em, consideremos entonces el triángulo ADC y el triángulo BCD, ¿no? O sea, este triángulo y este triángulo, ¿no? Bien, tenemos que el triángulo ADC eh, y el triángulo BCD, pues van a tener todos sus lados congruentes, ¿no? O sea, lo que tenemos es lo siguiente. AC, pues es igual a BC, porque son radios de la misma circunferencia, ¿no? Son radios uno es de la circunferencia con centro en A y radio AB, y otro es radio de la circunferencia con B y radio AB, ¿no? Ambas circunferencias tienen el mismo radio. Entonces, este mide lo mismo que este, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Porque son radios de circunferencias que tienen el mismo radio. Así las trazamos, así las construimos. Pero también tenemos que AD es igual a DB, porque de la misma manera, ¿no? Este AD, pues es radio de la circunferencia con centro en A y radio AB. Lo mismo, este BD o DB es radio de la circunferencia con centro en B y radio AB, ¿no? Entonces, son radios de la misma circunferencia, ¿no? Entonces, esto igual mide lo mismo que esto, ¿no? O sea, esos cuatro lados, al final de cuentas, van a medir lo mismo porque son radios de circunferencias que tienen el mismo radio, ¿no? Luego, tenemos que DC es común a esos dos triángulos que dije, al ADC y al BCD, ¿no? Este lado DC, todo este, es común a esos dos triángulos, ¿no? Entonces tenemos que tienen tres lados, tienen sus tres lados iguales, ¿no? Sus tres lados, respectivos iguales. Este lado, pues es igual. O sea, los cuatro lados son iguales, pero en particular, este es igual que este. Estos dos son iguales, estos dos son iguales y comparten todo este. Entonces tienen tres lados correspondientes iguales, ¿no? Entonces, por el criterio o por nuestro axioma de congruencia lado, 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 pues se tiene que el triángulo ADC debe ser congruente al triángulo BCD. Ajá, por ese criterio de congruencia. Lo pongo así, pero es por el criterio de congruencia lado, lado, lado que dimos la clase anterior. Pero esto quiere decir que también sus ángulos correspondientes, si son congruentes, todos sus lados correspondientes son congruentes y también sus ángulos correspondientes son congruentes. Eso es lo que implica la congruencia, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este ángulo de aquí, pues debe ser igual a este ángulo de aquí, y este ángulo de aquí, pues debe ser igual a este otro ángulo de aquí, ¿no? Eso es lo que implica. Eso implica, aquí lo voy a poner, eso implica que el ángulo, digamos, ACW o ACD, si lo quieren poner, pues debe ser igual o debe ser congruente al ángulo WCB, ¿no? Y también el otro ángulo, ¿no? Pero en particular, por ejemplo, estos, ¿no? Nos interesan estos o los otros también, pero con estos nos basta, digamos, porque también se va a tener lo otro, ¿no? Que el ángulo ADW, pues también debe ser congruente, o y cuando lo pongo así en igual, pues me refiero a la medida, ¿no?
debe ser igual al W de B, ¿no? Digamos que lo estricto es poner que son congruentes, pero como ya dijimos, depende del contexto, ¿no? Obviamente que cuando estoy poniendo esto, pues me estoy refiriendo a la medida. Y cuando pusiera, si pusiera congruencia, pues me estoy refiriendo al objeto, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto, ¿no? Esta igualdad de ángulos. Y entonces podemos considerar el triángulo ACW, ya esos dos, ¿no? Y el triángulo CWB. Ujú. Podemos considerar esos dos triángulos. ¿Qué tenemos en esos dos triángulos? Pues tenemos que el lado AC es igual al lado BC. Luego, CW es común a los dos triángulos. Y está sucediendo esto, ¿no? Esto que ya vimos de los ángulos. O sea, que el ángulo ACW es congruente o mide lo mismo que el ángulo WCB. Pues entonces puedo utilizar otro criterio de congruencia, ¿no? Por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, pues se tiene que el triángulo ACW debe ser congruente al triángulo CWB. Ujú. Y ya esto implica entonces que entonces todos sus ángulos correspondientes pues son congruentes. Ujú. Entonces, los otros que también deben de medir lo mismo, pues debe ser este ángulo de aquí con este ángulo de aquí. Y este ángulo de aquí debe medir lo mismo que este ángulo de aquí, ujú, por ejemplo. Pero también en particular tenemos que todos sus lados, también todos sus lados correspondientes son congruentes. Ujú. Entonces, eso ya nos da la solución porque ya sabemos que este lado mide lo mismo, estos dos miden lo mismo. Este de aquí es común a los dos. Los que nos faltaba por ver si eran lo mismo era este y este, ¿no? Este con este. Pero precisamente como vimos que son congruentes, entonces también estos dos lados deben de ser congruentes. Pues si son congruentes, pues entonces W es el punto medio, ¿no? Porque entonces lo que obtenemos es que AW debe ser igual a WB. Ajá, y pues eso quiere decir que W es el punto medio, ¿no? Entonces W es el punto medio de AB, del segmento AB. Y ya termina la demostración. Y si la demostración y la construcción, bueno, si la construcción que hicimos eh, a base, bueno, más bien en esa construcción que hicimos, hacemos la demostración y llegamos a que pues la demostración sí nos quedó, digamos, pues entonces ya queda terminada nuestra construcción, ¿no? Digamos, ya porque ya vimos que entonces sí construimos lo que se nos pidió, ¿no? Que es el punto medio. Bueno, ahora sí quiero hacerles un comentario de esto. A veces cuando se va a hacer eso de encontrar el punto medio de un segmento AB, bueno, ya vieron que ahorita pues lo hicimos de manera muy sencilla, ¿no? Considerando dos circunferencias. Esa fue la clave. Una circunferencia con centro en A y que tenga radio AB y una circunferencia con centro en B y que tenga el mismo radio, ¿no? Y ya de ahí partimos y ya esa fue la clave. Pero a veces hay quienes, por ejemplo, dicen, pues que hay varias maneras, ¿no? Sí, sí hay otras maneras correctas de hacerlo, pero hay maneras también erróneas de hacerlo, ¿no? Hay quien dice, concentro en A y radio un poquito más allá de la mitad, abre tu compás, digamos, y traza la circunferencia, ¿no? Y ya, ¿no? Y dicen así. Y luego lo mismo, con el mismo radio, igual, ¿no? Y ya, ¿no? Continúan la construcción. Pero aquí hay un error, ¿no? Tú no puedes decir, abre tu compás
Ese es un error muy grave, ¿no? Un poco más allá del punto medio o de la mitad, más allá de la mitad del segmento, ¿no? Eso es lo que dicen, más allá de la mitad, ¿Sería petición de principio? perdón, ¿Sería como una especie de petición de principio? sería como que ya sabes cuál es el punto medio y por eso abres tu segmento así. Y eso no, pues no sabes, es lo que estás buscando. ¿Sí? ¿Sí se ve el error? ¿O no? ¿O no? Porque bueno, eso es lo que he notado, e incluso en libros, ¿no? Se abre tu compás un poco más allá de la mitad de, o un poco más allá de, este, que R sea mayor que un medio de AB, ¿no? Pero pues precisamente no sabes dónde está el punto medio, eso es lo que estás haciendo, ¿no? Es lo que tú quieres encontrar, no sabes cuál es. O no sé si me explico, o ya se desconectaron. No, sí, sí. Bueno, yo lo entiendo como una petición de principio. ¿Como una qué? Perdón, no escuché. Una petición de principio. Mm, ajá, pero más bien es como utilizar lo que quieres demostrar, ¿no? Eh, O no. sí, 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 exacto. Bueno, entonces eso es lo que les decía, ¿no? Que es por ejemplo, eso, este, se hace y pues tú dices, bueno, pero pues si la mitad es precisamente lo que yo quiero encontrar, ¿no? Entonces, una forma de no caer en ese error, pues es hacer como la que acabamos de hacer la construcción como ahorita, ¿no? Eso, pues queda bien, o sea, aquí no hay forma de que a ojo digas que esa es la mitad, ¿no? Eso no existe, tiene que ser preciso en matemáticas. Ahora, otra forma de que pienso que, bueno, que he visto, que también les quiero comentar, que es la siguiente, ¿no? Déjenme. Por ejemplo, igual tenemos el segmento AB y lo que se dice pues es abrir el compás un poco más indefinidamente un poco más de AB, ¿no? Pues sí, es que AB sí sabes cuánto es, entonces ya con que tantito lo abras por aquí, digamos, y traces la circunferencia así, y del otro lado hagas lo mismo, pues también se va a poder, ¿no? Entonces, digamos como que ese sería otro método, a lo mejor habría que justificar más cosas, pero como que todavía lo puedo pasar por válido, ¿no? A ver, dice, al inicio de la construcción haría falta decir, trazar un segmento de recta por los puntos. No, es que el segmento ya se da. Eso no lo olvidé mencionar. El segmento de por los puntos A y B, digamos que es lo que nos dan. Entonces nosotros ya nada más a partir, porque precisamente eso es lo que no sé si lo mencioné, pero la construcción geométrica, que cualquier construcción geométrica siempre debe partir de elementos que ya se nos deben dar previamente, ¿no? Se nos deben dar puntos, rectas, segmentos, lo que se nos dé, y a partir de lo que se nos da, de ahí vamos a comenzar la construcción. Así siempre es una construcción geométrica, ¿no? Entonces, por eso no dije por los puntos A y B trazar el segmento, ¿no? Sino que digamos que es lo que se nos da. A lo mejor olvidé mencionarlo, ¿no? Pero en una construcción siempre desde el principio se nos deben de dar ciertos elementos y nosotros de ahí debemos ir derivando todo lo demás. Ah, bueno, les comentaba que esta pues todavía como esta construcción que luego se hace, que se dice abre el compás un poco más de AB, un poco más de la medida AB o de lo que mide AB. Bueno, digamos que a lo mejor ahí habría que justificar qué es eso de un poco más, ¿no? Pero bueno, como que eso todavía pues, es más factible, ¿no? De abrirlo un poco más más allá de AB y pues ya trazar primero la circunferencia con centro en A y con ese mismo radio trazar la circunferencia con centro en B, ¿no? Otra construcción que luego también se da y que pues también parece medio que podría ser también bien, que se consideran tres casos, ¿no?
un caso donde las circunferencias se intersectan en dos puntos, ¿no? Digamos que es como el que acabamos de ver. El otro caso, cuando las circunferencias no se intersectan, ¿no? Y ese queda descartado, pues porque no nos permite continuar. Y el tercer caso, cuando las circunferencias se intersectan en un punto, y también ahí ya quedaría como, ahí ya habríamos terminado, digamos, porque como tienen el mismo radio, pues esto es R y esto es R, ¿no? Aunque digamos que aquí el pretexto, es decir, o bueno, no el pretexto, sino aquí el problema sería decir, ¿cuándo le vas a atinar, ¿no? Al punto medio, así, abriendo el compás al azar, ¿no? Pero bueno, todavía podría ser que esta construcción, esta de donde considera estos tres casos, pues podría pasar, ¿no? Todavía, pero esta de, definitivamente esta de abre tu compás un poco más allá de la mitad del segmento, pues es así. Pues no, ¿verdad? Porque pues, la mitad es lo que queremos encontrar. Bueno, eh, esa es, bueno, una construcción y les quiero dar otra, que es la de encontrar, bueno, replicar un ángulo, ¿no? A ver si nos da tiempo de hacer esto. Un ángulo dado, ¿no? Entonces, bueno, antes de que se me olvide, ya está su tarea y ahorita terminando la clase la subo. Este, les puse ahí unos ejercicios como tres o cuatro de inducción matemática, pero para que no, como nosotros no hemos visto eso de inducción matemática, ¿no? Es un método de demostración. Entonces, a lo mejor ya lo vieron, a lo mejor no, pero para que no sea así como que no lo hemos visto ni nada, ni mencionado ni nada, pues el lunes quisiera hacer un ejercicio, ¿no? Ese es uno de su tarea, de esta que les voy a dejar. O sea, sí pensaba como que pues dejarlo y ya. Pero bueno, lo pienso hacer como para que vean, ¿no? Así como es eso de inducción, ¿no? Explicarles un poquito y ya, ¿no? Tampoco meternos mucho porque si no, pues como que no nos corresponde tanto, digamos, hacer esas cosas como de meternos mucho en esos procesos de varias formas de demostración o así, porque pues nos tardaríamos un buen, ¿no? Bueno, entonces, ejemplo. Y bueno, perdón, y de esta construcción que hicimos, ¿tienen alguna duda, otra duda, algún comentario? Ya sé que el dibujo está muy horrible, pero pues no sé si sí se comprendió, aunque está muy feo el dibujo. Bueno, si no, pues ya voy poniendo esto de aquí, ¿no? Entonces, entonces, dado un ángulo, eh, construir su copia, ¿no? Por ejemplo, su copia, o copiarlo, más bien copiarlo, de tal manera que uno de sus lados esté sobre una recta dada. Ajá. Entonces, ya de entrada, pues eso es una construcción geométrica, ¿no? Se nos deben dar ciertos elementos, ya se nos están dando. Se nos está dando un ángulo y se nos pide copiarlo en una recta dada, de tal manera que ahí esté uno de los lados del ángulo, ¿no? Uno de esos lados de la copia esté sobre esa recta. Entonces, de entrada, pues ya se nos da el ángulo. Como les digo, son elementos que se nos deben dar desde el principio, ¿no? Digamos el ángulo AOC, ¿no? Se nos da el ángulo AOC y se nos pide copiarlo sobre una recta L, de tal manera que uno de los lados esté sobre la recta, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Estos ya son los elementos que se nos dan de entrada y entonces comenzamos la construcción, ¿no? Que como es, pues son dos partes, debe de concluir
en un término finito, ¿no? En un número finito de pasos. Hacemos primero la construcción y luego la demostración. Entonces la construcción. Entonces déjenme, voy a hacer acá otro dibujo. De todas maneras están bien chuecos. Es que aquí la verdad que es difícil dibujar. Entonces nomás por ponerle A o B. Y luego, si ando buscando ahí con cuál trazar rectas o así, luego se hace un relajo. Entonces, pues lo voy a hacer así, aunque les digo, bueno, no le hagan mucho caso a mis dibujos tan chuecos. Nada más que son como, deben ser como una guía, ¿no? Para la demostración, que déjenme decirles que sí hay demostraciones visuales, que en general, en la Facultad de Ciencias, casi nadie o a lo mejor nadie va a aceptar una demostración visual, pero sí existen las demostraciones visuales. Si quieren, luego también les doy algo al respecto de eso, o lo escribo en el blog y ahí lo checan, ¿no? Pero sí hay demostraciones visuales. Entonces, bueno, las de nosotros deben de ser rigurosas según, ¿no? Entonces, pues por ahora no aceptamos demostraciones visuales. Entonces, lo primero que hacemos es trazar una circunferencia. Bueno, no quiero apuntar todo lo quiero ir mejor más bien comentando para no perder tanto tiempo. Una circunferencia con centro en O y radio R, ¿no? Entonces aquí trazamos una circunferencia con centro en O. Tiene radio R, ¿no? Esta circunferencia. Esa circunferencia va a cortar en dos puntos a los lados del ángulo. Digamos, le vamos a poner A, B, pues digamos C y D. Ahora seleccionamos un punto cualquiera en la recta que nos dan, digamos un punto O', y luego, ahora lo siguiente, trazamos el segmento DC, este segmento de aquí, y luego ahora lo que hacemos, ahora construimos otra vez una circunferencia con centro en O' y radio R, ¿no? El mismo radio que usamos para esta circunferencia, y trazamos esa circunferencia. También tiene radio R. Esa circunferencia pues va a cortar en dos puntos a la recta. Entonces, pues elijamos cualquiera de los dos y llamémosle, pues no sé, de ABCE, ¿no? Por ejemplo, por darle un nombre. Y ahora con centro en E, trazamos una circunferencia de radio DC, ¿no? Y aquí la trazamos esta. Esta tiene radio DC. Esa va a cortar en dos puntos a la circunferencia, a esta circunferencia, a la que tracé con centro en O' y radio R. Elijamos alguno de esos puntos y llamémosle F, ¿no? Por decirlo así. Ya solo trazamos O'F y ya quedó digamos, la réplica, como nos la pidieron. Ahora, pues, a ver si nos da tiempo de hacer la demostración. Pero la demostración es muy sencilla, ¿no? Déjenme dibujar bien esta recta que, bueno, no tan bien, pero tampoco tan chueca, ¿no? Algo así, ¿no? Y ya, la demostración va a ser muy sencilla, porque lo que vamos a hacer, pues va a ser nada más trazar este segmento, el segmento EF, y luego comparar los triángulos COD y el triángulo FO'E. Pues va a resultar que esos dos triángulos van a tener sus tres lados correspondientes congruentes. ¿Por qué? Pues vamos a ir viendo muy fácil, ¿no? Porque tenemos, aquí lo voy a ir escribiendo, ya no voy a hacer todo eso de demostración y así porque si no se acaba el tiempo muy rápido. Porque OC es igual a O'F', porque son radios de circunferencias que tienen el mismo radio, ¿no? Son estas circunferencias precisamente. Por eso miden lo mismo esos dos segmentos. También tenemos que OD pues es igual a O'E, por lo mismo, porque siguen siendo radios de estas dos circunferencias. Luego, tenemos también que DC pues es igual a EF, porque igual esta circunferencia que aquí trazamos es con centro en E y radio DC. Radio DC. Entonces,
Por eso es que mide DC igual a EF, porque pues EF es el radio y el radio pues es DC. Entonces esos dos triángulos, por lado, 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 por nuestro criterio de congruencia, lado, 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 van a ser congruentes, ¿no? Pero que sean congruentes implica que tienen también todos sus ángulos correspondientes iguales, ¿no? En particular, o que miden lo mismo. En particular, el ángulo COD, pues debe de medir lo mismo que el ángulo F o prima E. Ahí puse F prima, pero es F o prima E. Ujú. Y ya, ¿no? Entonces este ángulo de aquí, pues mide lo mismo que este, es decir, es su réplica y precisamente uno de sus lados, el lado O prima E, pues está sobre L, ¿no? Se los comenté todo así, ¿no? Sin hacer todo, pero es algo que les acabo de comentar ahorita, pues ya, esa ya fue la segunda parte, ¿no? Fue la demostración. Entonces, no lo hice así con tanto porque se nos va a acabar el tiempo, aunque empezamos un poquito tarde, pero tampoco quiero abusar tanto del tiempo, ¿no? Que tengan. Entonces, pues bueno, esas dos construcciones, ¿no? Ahora, algo que también me hace falta comentarles es que conforme, por ejemplo, en la tarea vamos a dejar varias construcciones, ¿no? Digamos, se dejarían, ¿no? Creo que en las de esta semana no puse construcciones, la quise dejar como para la siguiente, como para que vayan agarrando más la onda con las construcciones. Pero cosa que, digamos, que dejemos, por ejemplo, ahorita ya construimos el punto medio, ¿no? Entonces ya no vamos a estar construyendo el punto medio más adelante, sino que ya vamos a considerar como que ya sabemos cuál es el punto medio, ya sabemos replicar ángulos, ¿no? Ya luego vamos a ver cómo en la tarea, cómo replicar cómo trazar paralelas a una recta dada, cómo trazar una perpendicular y cosas así. Entonces, ya durante las demostraciones que hagamos más adelante, no vamos a estarnos deteniendo en la construcción de cada cosa, sino que vamos a dar por hecho que pues ya sabemos hacer construcciones geométricas porque ya pasamos el tema, digamos, y ya vamos a hacerlas directamente, ¿no? Eh, y bueno, aunque no tampoco lo fui mencionando, pues las circunferencias que aquí trazamos, pues es axioma 3, ¿no? Para las circunferencias. Para los segmentos que trazamos, pues es axioma 2, axioma 1, ¿no? Que es por dos puntos distintos pasa una recta. O sea, así usamos regla y compás, nada más, ¿no? Para trazar todo lo que aquí trazamos, ¿no? Y usamos nuestros axiomas de congruencia, ¿no? O sea, no usamos nada ajeno que no hayamos visto, ni ni herramientas que no hayamos determinado desde el principio y cosas así, ¿no? Entonces siempre utilizaremos lo que hayamos demostrado previamente y las herramientas que hayamos, que nada más van a ser regla y compás, ¿no? De aquí hasta que terminemos nada más regla y compás, de acuerdo a esos tres axiomas, ¿no? Que dimos al principio. Ujú. Y bueno, pues no sé si tengan más bueno, comentarios, este, dudas, quejas o sugerencias. Ah, sí, adelante, el que levantó la mano. Profe, yo tengo una duda de los cuestionarios que estamos haciendo, esos son conforme al blog. Conforme vayamos leyendo el blog, tenemos Ujú, que responderlos, ¿no? ujú, sí. Pero esos, por ejemplo, tienen bueno, sí tienen una fecha, pero, por ejemplo, si yo lo he leído, no sé, y ya le he leído hasta el cuestionario 3, ¿ya los puedo ir haciendo o todavía no? Sí, o sea, si por ejemplo tú dices, ah, yo no sé, todo ya todo esto, o lo quiero hacer todo en una semana, pues no hay problema por eso. Ujú. No es necesario que a fuerza se cumpla en la fecha que está, ¿no? Estipulado. Siempre, si tienen acceso y ya los pueden contestar, pues contestarlos. No hay problema por eso. Si los contestan, pues ya los tendrían y ya. Sigo agregando unas cosas al blog. O sea, pero esas cosas ya son como aparte, ¿no? Digamos, ya no van a estar dentro
de los cuestionarios ni nada, ¿no? Ya van a ser lecturas por si las quieren hacer. Ah, ok. Porque, o sea, yo no sé mucho, pero por ejemplo, lo he estado leyendo, entonces siento que si no los hago luego, luego que voy leyendo la parte del cuestionario, siento que se me va a ir o se me va a olvidar o así. Entonces dije, a lo Ah, mejor ujú. los voy a ir haciendo y ya, pero no sé si se podía. Sí, sí, claro, no hay Y problema. aparte de las tareas morales que dice ahí en cada página, ¿esas las tenemos que entregar No, o...? no, no, no. Esas, precisamente pues, son voluntarias, ¿no? O sea, si alguien quiere hacer algo de eso, pues sí, pues hacerlo y pues sí entregarlo, pero no hay problema, o sea, no hay ningún problema si no hacen ninguna. Ujú. Y si llegamos a hacer, por ejemplo, no sé, todas las tareas morales que hay o así, ¿nos ayudaría con la calificación al final o no? Sí, bueno, eso sí, yo creo que sí lo hablaría con los ayudantes y pues yo creo que sí, si hacen el esfuerzo de tenerlas todas y están bien, digamos, aceptables todas, o sea que por lo menos tengan 6 ¿no? O algo así, pues sí, sí consideraríamos, pues ayudarles pues sí, en Al su final. calificación final. ¿Y Ujú. esas se las tendríamos que mandar por correo o...? Pues como se acomodaran, como gustaran, ujú, por Ah, bueno. correo o dárselas al ayudante. Ujú. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Esa era mi duda, profe. Gracias. Ok, de nada. Bueno, mm, bueno, le voy a pedir también a Luis que haga más construcciones geométricas en la semana, yo creo, y pues bueno, entonces, pues sería todo, y nos vemos entonces hasta la próxima, o el próximo resumen, o la próxima clase, más bien el lunes, ¿no? Ajá. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Descansen. Realmente, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Por nada.